Todos estos elementos dan como resultado este tráiler que ha sido increíble, pero seguramente más de uno no haya entendido ni papa, y aunque seguramente yo no tendré todas las respuestas, vengo a explicarte el tráiler y hacértelo un poquito más fácil. El principal problema que tiene este tráiler, o la principal bondad, depende de cómo lo veas, es que todos los eventos los vemos desorganizados. Pero no te preocupes que aquí está el hombre de amarillo para contarte todas las referencias, todos los secretos y todo lo que nos quiere contar este tráiler. Y lo más importante, todas las teorías. Para explicártelo todo a la perfección, voy a comenzar organizando un poco las imágenes del tráiler para que entiendas qué es lo que quieren contarte. Para empezar, lo primero que debes saber es que la temporada 4 comienza justo donde acabó la temporada 3. Es decir, la mayoría de fotogramas que vemos en este tráiler suceden justo después de la muerte de Jim. Por ejemplo, tenemos estas escenas de Tabitha paseando por el bosque después de pedirle espacio a Jim y reflexionando lo que acaba de descubrir sobre la palabra Nkuwi y sobre su pasado. Y justo ahí en el cruce se encuentra con Jade porque le pide que tienen que hablar de todo esto que acaban de descubrir. Y vemos que cuando en ese mismo día se hace de noche, Jim no aparece. De hecho, Julie pregunta por él de qué hace que no está en casa. Pero esos no son los únicos momentos del tráiler que ocurren en ese día. También tenemos estos momentos de Fátima en los que sigue tumbada en la cama. Vemos la vuelta de Boyd a Colony House después de rescatar a Fátima, en la que Acosta le recrimina el no haberle contado la verdad, porque ya todo el mundo de Colony House y del pueblo supongo que se han enterado de lo de Tilly, que fue Fátima quien acabó con ella. De hecho, por eso Acosta le dice que es un monstruo, porque ha defendido a Fátima, que es una asesina, y luego torturó a Elgin y todo. Y eso es otra cosa que hace el tráiler, y es dejarte caer de que Boyd se va a convertir en un villano. Pero ya te digo yo a ti que eso no es así. Tenemos también estas imágenes en las que vemos a Boyd visitando la tumba de Abby, y vemos que le comenta de que no se siente orgulloso de la persona en la que se está convirtiendo, porque está haciendo cosas que él nunca haría. De hecho, recordad que en la primera temporada le costó muchísimo meter a Frank en la caja. Él no quería, fue el padre Catriel que le convenció. A eso se refiere de que está cambiando, de que no le gusta en quién se está convirtiendo, y no creo para nada que es porque se vaya a convertir en un villano, aunque veremos. Después de contarle a Abby todas estas cosas, vemos como una mano surge de la tierra y agarra el brazo de Boyd. Y ahora mismo no sabría decirte quién es, la verdad es que podría ser Abby. Pero algo muy curioso es que luego, más tarde en el tráiler, vemos a Boyd examinando un anillo que parece que tiene grabado dentro un símbolo de infinito. Y mi teoría es que Boyd saca ese anillo de la mano, porque al principio le ataca con una mano, pero luego vemos cómo saca la otra, y si te fijas y paras el momento justo, puedes ver que lleva un anillo. Pero claro, ese anillo es de la mujer de Boyd. El anillo del símbolo de infinito es un anillo muy grueso, me parece que no es femenino. Se me ocurre que podría ser las manos de Jim, pero en otro momento del tráiler vemos cómo cargan el cuerpo de Jim. Podría ser de otra persona, pero la verdad es que lleva el mismo jersey azul. Habría que descartar al padre Catry porque no llevaba ningún anillo, así que seguramente esas manos pertenecen a otra persona, o quizás son las manos de Abby y ese anillo lo consigue Boyd en otro lugar. Aunque creo que ese momento del tráiler ya pertenece al segundo día, al día después de la muerte de Jim, y ese día comienza con Boyd despertándose en Colony House y viendo con los prismáticos cómo hay algo colgado del cartel del motel, lo cual yo teoricé que iba a ser Jim colgado, y resulta que sí hay algo colgado, pero no sabemos si es Jim, porque está cubierto por una tela. Pero Boyd acude corriendo a ver qué es lo que es, y todo el mundo se alerta y va a mirarlo, incluso se entera por fin la familia Matthews y sale Ethan corriendo. Es Boyd quien tiene que pararlo antes de que vea el posible cadáver. Pero parece que ahí no está el cuerpo de Jim. Puede ser que haya partes del cuerpo, pero partes que no te ayuden a reconocer que es Jim. Y continúa el misterio de qué es lo que se encuentra dentro de la piscina, porque recordando el teaser hay escenas de gente mirando a la piscina dentro. Lo que hay en la piscina me parece a mí que puede ser una pista de que tienen que buscar en el granero. Y por la reacción de Julie y Tabitha y por el fondo que tienen detrás, parece que dentro del granero sí que ven el cuerpo de Jim. Tenemos también este momento de Jade y Tabitha hablando dentro del granero. Y pareciera que no pasó nada malo dentro del granero porque están muy tranquilos. Parece que solamente están hablando del mensaje que dejaron, de cómo es una amenaza, de cómo han escrito eso para meterles miedo y que no sigan investigando. Pero ese momento del tráiler es posterior, seguramente será un día o dos después, porque vemos que Tabitha está limpiando el mensaje. Vemos también algo más de la llegada de Sofía y su padre, cómo se encuentran en el árbol en la carretera, y acabó resultando que el pastor no era ni el de Camden, ni tenía nada que ver con el padre Catry. Pero ya te digo yo que este personaje tiene los días contados, porque justo en la primera escena del tráiler vemos cómo entierran a dos personas. Una es obviamente Jim, y la segunda estoy seguro que es ese hombre. Lo que no sé es cómo muere, si le atacan los monstruos o es del propio accidente de coche, porque también más adelante en el tráiler vemos cómo se estampan contra la comisaría, y por ese mismo motivo vemos que Sofía y Kenny acaban en la clínica, aunque en algún momento de la noche algo ocurrirá y tendrán que salir fuera, porque también vemos a los monstruos rondando por alrededor. Hablando de Kenny, también tenemos una escena en la que pone los pinchos, y seguramente pone los pinchos para frenar a Acosta, porque estoy seguro de que Acosta la va a liar, se va a volver loca, va a querer dar vueltas al pueblo en la ambulancia, y estoy seguro de que los pinchos la van a frenar y va a acabar Boyd confrontándola, como vemos que la empuja. Llegamos a una de las partes del tráiler más interesantes, cómo atacan el asentamiento, pero lo más loco es que lo que les ataca no es un monstruo normal, son estas especies de muñecos de trapo. En un frame vemos como Ellis y algún otro personaje más
están manipulando una especie de calabazas con formas humanas. Y aquí va mi teoría. Esos muñecos de trapo son espantapájaros. Después del entierro vemos que los cuervos se ponen a hacer cosas extrañas y estoy seguro de que los habitantes se preocupan porque estos cuervos puedan atacar los cultivos del asentamiento y por ese motivo acaban yendo a ese lugar. Lo que va a ocurrir es que ellos van a hacer esta especie de espantapájaros con calabazas, ropa vieja y trapos. Y algo muy interesante de los espantapájaros que crean es que uno de ellos lleva una ropa muy parecida a la que llevaba Randall el día que le atacaron las cigarras. Y estoy seguro de que por la noche, cuando están dentro de la cabaña, estos espantapájaros cobran vida y es lo que les ataca, porque estoy seguro de que se han inspirado en la cultura popular y es muy típico, en muchas obras habréis visto cómo hay espantapájaros con cabeza de calabaza, y si no, la otra variante es espantapájaros con muñecos de trapo, con sacos, y en los cuales los ojos son botones, como pasa con esos muñecos. Dentro de la propia serie había un montón de indicios sobre esto. There's drawings of scarecrows and boogeymen. Giant spiders. Seguramente os acabo de dejar el momento en el que Ethan menciona cómo en los dibujos hay espantapájaros y hombres del saco. Otro tema loquísimo del tráiler, la transformación del hombre de amarillo. Durante el tráiler también vemos cómo encuentran la ropa del hombre de amarillo, incluso se la llevan y la guardan en la comisaría, y casi al final del tráiler tenemos esa escena en la que el hombre de amarillo parece metamorfosearse en algo, y si te fijas en el último frame de la transformación, parece cómo se convierte en una mujer, cómo de su cabeza parece brotar pelo largo, y su pelo también parece ir cambiando de color, de blanco a rubio. Así que dos opciones: en ese momento el hombre de amarillo se transforma en Abby, o lo que seguramente ocurra es que se transforme en Jim, porque al fin y al cabo Jim también tiene el pelo largo y seguramente también podría tornar en ese cabello oscuro como el que tiene Jim, ya que el tráiler también nos deja una escena súper extraña en la que vemos a Ethan abrazando a Jim, pero ese Jim parece no ser el de siempre, parece que le pasa algo extraño y estoy seguro de que podría ser el hombre de amarillo tomando la forma de Jim, y viendo esa transformación estoy seguro de que en algún momento veremos al hombre de amarillo transformarse en araña. Y es que después de ver este tipo de cosas me parece que el hombre de amarillo se parece un montón a It, y no solo al actor que aparece en la serie de It, de Welcome to Derry, sino que también podría ser una entidad de horror cósmico y que se transforme en diferentes cosas para darle terror a los personajes. Y otra cosa muy curiosa de la escena de la transformación es que si te fijas, al lado hay una especie de maletín, y ese maletín recuerda mucho a uno que ve Tabitha al comienzo de la segunda temporada, ese maletín que encuentra en la cueva de los monstruos cuando iba con Víctor, y en ese momento dentro del maletín lo que se encontraba era una especie de vestido blanco, un camisón, y parece el mismo maletín porque a fin de cuentas tiene como estas pegatinas. Y es que podría ser que el hombre de amarillo para transformarse necesite algún objeto de la persona en cuestión, ya que siempre fue muy extraño que los monstruos guardaran objetos de los muertos, no tenía mucho sentido de por qué los guardaban, a excepción de que fuera que los guardasen para que el hombre de amarillo los tomara. Vemos a Víctor desenterrando un dibujo nuevo, un dibujo en el que aparece el hombre de amarillo. Parece que en ese momento Víctor no veía al hombre de amarillo como una amenaza, y es que pienso que si fuera alguien que le da miedo, lo dibujaría de otra forma. Parece todo muy colorido, todo muy azul. Igual este dibujo corresponde a otra época del hombre de amarillo, en la que quizá aún todavía no era un villano, o quizás la entidad toma la forma de ese hombre de amarillo, es decir, que ese aspecto tampoco es el verdadero de la entidad, sino que es el que toma más regularmente, y que Víctor conociera a la persona original. Bueno, pero son solo teorías. Algo muy interesante que parece presentar esta temporada es que los personajes ya no están a salvo ni siquiera en las casas, dentro con los talismanes, porque tenemos esa escena en la que en casa de Tian Chen vemos que vuelan libros y se abren y cierran como si una especie de fantasma estuviera ahí. Creo que esta temporada va a ser de las más aterradoras. Tenemos a Julie dando sus primeros pasos como Tori Walker y sorpresivamente acompañada de Randall. Y es interesante que la vemos hacer un viaje en el tiempo y va a la noche que atacaron a Randall las cigarras, y definitivamente parece estar conectado el tema de las luces, porque en muchos momentos de la serie hemos visto luces parpadear y siempre pensábamos que tenía que ver con los viajes en el tiempo, y que en esos momentos que veíamos las luces parpadeando son momentos en los que Julie ha actuado. Veremos hasta dónde nos lleva esta trama. Y otro momento increíble para terminar que vemos en el tráiler es esa escena en la que Jade baja a las cuevas y ve a este niño extraño, ese niño que no es ni el niño de blanco ni los niños de Ankuwi, que podría ser una visión del propio Jade de niño, pero no sé cómo encajaría eso con la trama. Y ese viaje a las cuevas parece desembocar en que los monstruos le ataquen o que se reúna con ellos justo en las piedras del sacrificio. Vaya locura. El tráiler ha sido increíble, la verdad es que me ha flipado, me ha creado una necesidad incluso aún mayor de ver la serie ya, de que llegue el día 19 de abril para por fin verla. Y por aquí dejo el vídeo, espero que te haya gustado. Cuando salga la serie haré un vídeo semanal comentando el capítulo y los respectivos directos hablando sobre el episodio, comentándolo con la comunidad. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y me sigas en redes sociales para enterarte de cualquier información que haya de From y no perderte ninguno de mis vídeos. Soy el hombre de amarillo y me despido. Hasta luego.